Socialismo peronista, la voz del pueblo de Perón. Nuevamente, compañeros, estamos en un segundo bloque de Socialismo peronista. Y bueno, ahí este bloque lo titulamos derrotemos al régimen de mezclar los hechos, mezclar historia, de mezclar los hechos y vencer con mentiras al pueblo para cortarnos el boleto solamente por el dolor. Que es válido. Y me tocó vivir esa experiencia también, con detención y desaparición, con 7 meses y 14 días en Campo de Mayo, así que no me la tiene que contar nadie, sé de qué se trata. Y de convivir con hechos desgarradores y muertes durante todo ese tiempo, y que no la tiene que contar nadie, conozco de qué se trata. El desgarramiento social que sufrimos todos los argentinos cuando después salías a la calle, cuando todo se volvió a la normalidad, ibas a la panadería y te atendía con cara de culo, te decía ¿qué querés? O ibas caminando por la calle y querías hablar con algún vecino, que no había hace meses o hace años, y se cruzaba de vereda, se cruzaba de bola. Esto es el estigma del preso político que no se lo decía la vez pasada a Fernando Estechi, que estuvieron ahí con Chico de Lía, con toda la banda en Ezeiza, y le decía, no, Marco, pero no, el estigma para nosotros no existe, porque nosotros no vivimos lo que ustedes vivieron, teníamos teléfono, teníamos esto, teníamos el otro, digo, el estigma te queda igual, el estigma te queda igual, y el escarnio que te come, después te hacen estos hijos de puta, te queda igual. Y bueno, hace tiempo lo crucé y me dijo, tenías razón. El desgarramiento social que sufrimos todos los argentinos sin que nadie imagine sectores de privilegio, que te maten por ser peronista, que convivamos en un narcoestado creado con la dictadura militar, matando a más de 30.000 desaparecidos, yo digo que son 72.000, esa cuenta propia, son 72.000, y donde hoy los narcos marcan el poder político, el poder judicial, el poder legislativo y el poder político oficialista y también el opositor, porque que alguno me explique, ¿sí? Porque queda ampliamente demostrado, cuando el Senado no vota, porque es una manga de HDP, la ley de movilidad jubilatoria, y hace un asado de abrigo para festejarlo, para robarle 2 mangos con 20 a los jubilados, pero sí votan contentos y festivos por unanimidad la ley de blanqueo, lavado de capitales, porque forma parte del paquete del narcoestado argentino, ¿se dan cuenta? ¿Qué ha ocurrido con esto a la memoria de la verdad y la justicia? Que en lugar de recordar a Perón y a su cuerpo profanado, a la presidenta María Estela Martínez de Perón, Isabel Perón, derrocada y destituida por secuestro, tortura, extorsiva y desaparición, tortura, vejámenes y todo lo que ustedes se imaginan, y desaparición, y al Movimiento Nacional Peronista derrocado, con la sangre de miles de militantes y dirigentes desaparecidos, y el sacrificio de nuestro pueblo por ser peronista, que llega hasta hoy, con jubilados y los pibes muertos de hambre, y solo nos han dejado acordarnos de los muertos desaparecidos, ¿sí? Con los secuestros, las cárceles y las torturas, pero que en esta guerra de conocimiento nos cortaron boleto solo por el dolor y hasta con la teoría de los 2 demonios. Pero que se entienda bien, que dejemos de vivir en la ignorancia y no crean que yo no estoy a favor del terrorismo de Estado. No, estoy a favor del terrorismo de Estado. Sería estúpido, además hijo de mi puta, si fuera así, ¿sí? Terrorismo de Estado indigente, por ejemplo, identifiquemos terrorismo de Estado, por favor, ¿sí? A un vigente que con las redes de trata, donde ni la policía, ni la justicia, ni el gobierno, y las leyes que persiguen al terrorismo de Estado, que son las redes de trata, como aplican cuando te roban una chica, te roban un hijo, una hija, que vas a la policía y se caga de risa, la justicia también, dice, vaya a saber, ¿no? Porque todo un sistema de terrorismo de Estado que explota las redes de trata como el terrorismo de Estado y que protege al narcotráfico. ¿Se entiende bien?
terrorismo de Estado no acabó, sigue adelante, ¿sí? En democracia, no sé qué carajo si democracia o no, pero sigue adelante, ¿sí? Y los torturadores de pibas y pibes con la pedofilia, ¿sí? Y otras inmundicias criminales dementes, ¿no? Porque las torturas que sufren los pibes estos con las redes de pedofilia son monstruosas. Eso se llama terrorismo de Estado, no lo combate nadie. La otra pelotuda esta que está, la tarada esta, la borracha, fue a buscar a Loan y dijo que iba a hacer una ecografía de los yacarís, de los pumas que andaban corriendo por ahí. O sea, eso es terrorismo de Estado, que también lo conoce perfectamente bien. Ni nadie recuerda, porque nadie transmitió, nadie enseñó lo que verdaderamente fue lo sucedido. Que si hubo masacre, por supuesto que la hubo, sí la hubo, y son mucho más de 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Pienso personalmente en 72.000 personas secuestradas, asesinadas y desaparecidas, junto a más de 2 millones de exiliados. Este boludo que apareció ayer con el gato silvestre de 5N, decía, no, fueron 250.000 los que se fueron al exilio. Después tuvo otro tanto, 1 millón y pico, que se fueron solos. No entiendo por qué una persona se va a escapar de un país sin pedir exilio, ¿en serio? Pero hay que escuchar pelotudos todavía con el otro boludo del gato silvestre que no sabe, que dijo que una vez que Vita había el 172 aniversario de la muerte de Vita, y después se ríe, fue un error de producción hace 72 años. No se puede tener un tipo opinando de política o hacer un análisis político con el nivel de cultura que tiene. O sea, cuando al pueblo le falta cultura política, a estos boludos que están en televisión, a Johnny Vial, Pablo Feynman, boludo, toda esta banda de tarados, saben menos todavía. Bien, son promotores de la cultura política, a ver si nos entienden. Estos promocionan la cultura política del pueblo, laburan para eso. Por eso no son exactos en los datos históricos, se equivocan, le hacen entrevistas con... Este es el problema. Por eso, esta no es la Argentina total, compañeros y compañeras, amigas y amigos. Este es el conocimiento recortado sobre qué es la Argentina, qué crearon nuestros enemigos, los militares genocidas, parte de la guerrilla patria al servicio de la CIA y del MI6 británico, y el poder de la Andrágueta, y acá donde salta la laucha, de los narcotraficantes, porque la dictadura militar creó el narcoestado argentino cuando Macera, junto con Rodríguez Hurtado, un contraalmirante boliviano, ¿sí?, despachan un buque de bandera boliviana, ¿sí?, de la Argentina, ¿sí?, portando 2 toneladas de clorhidrato de cocaína declaradas como azúcar, con destino al puerto de Reggio en Calabria. O sea, los que investigan esto, yo entiendo que tienen cagazos, tienen que amenazados, están en Rosario, pero dice, con destino no sabemos a qué. ¿Cuál era el nombre del buque? Y no me acuerdo. Ciudad de Barquisimeto. Era un buque de origen venezolano, vendido a Bolivia, a la Marina Mercante de Bolivia, y como Bolivia no tiene salida al mar, adquirieron una zona franca del puerto de Rosario, casualmente administrado por Vicentín. Esa organización de delincuentes que proveyó de recursos de Estado durante el gobierno de Onganía, durante el gobierno de Lanuse, y obviamente se consolidó durante la dictadura militar, la última dictadura militar. Acá no hay casualidad, igual que la Fundación Mediterránea, donde lamentablemente a veces algunos compañeros se confunden con los cantos de sirena y van a juntarse con Carlos Melconian, pero ahora yo creo que hay mucha madurez, y Cristina Fernández, estoy escuchando, la veo viendo, la veo siguiendo, hay bastante madurez y no creo que se vuelva a equivocar con los cantos de sirena, de reunirse con María Pía Stori, otro engendro venenoso de estas historias, al frente de la Fundación Mediterránea, para que Carlos Melconian, que endeudó al país en 47.000 millones de dólares, tuviera la oportunidad, la gracia de hablar con Cristina Fernández de Kirchner y la vicepresidenta. Hay que dejarse de joder. Esto no es joda. O sea, la Argentina de los hijos de puta y de los torturadores, ¿sí?, armaron todo este circo para armar un estado de narcotraficantes y llenarse, 100.000 millones de dólares de operaciones de narcotráfico por mes, no estamos hablando de 2 pesos con 20. A esa Argentina no la creó el movimiento nacional peronista,
tuvo que crear esa Argentina para derrumbar las chimeneas industriales de la economía real creada por Perón, que desde el golpe de marzo del 76 hasta la llegada de Néstor Kirchner, que paró ese sangría. ¿Sí? Cerraron 181.000 establecimientos industriales, 181.000 empresas industriales cerraron en la Argentina y quedaron en la calle más de 6 millones de puestos de trabajo. Se perdieron 6 millones de puestos de trabajo. Y se creó la economía liberal, socialdemócrata, el parripollo, de manejar un Uber, de repartir comida como hacen los pibes con Pague Ya. Se inventó ese modelo de economía, y le haces una carrera si es licenciado en Pague Ya. O qué sé yo. ¿Sí? Es muy triste, es muy triste. Esa realmente también es memoria verde y justicia. Es Argentina. Tenemos que levantar la tapa de la olla y ver qué pasó, qué se hizo durante el gobierno de Isabel, cuáles fueron las verdades y por qué fue derrocada. Para empezar a armar la historia y después sobre qué y a causa de qué se cometió el genocidio. No es que se puso loco y sabían matar gente. Había que crear un narcoestado, endeudar al país, ¿sí?, a full, vender todos los bienes del Estado. ¿Sí? Por eso después estos locos de la guerra salen a declarar la guerra contra Gran Bretaña por Malvinas, que para mí, como hecho histórico, heroico, fue extraordinario de nuestros combatientes, pero después estudian los tratados de paz por Malvinas, a ver cómo nos fue. Los tratados de paz por Malvinas. No quiero meter el cuchillo hasta el hueso con ellos, pero creo que gracias a esos hijos de puta se editaron leyes con los acuerdos de paz por Malvinas, donde casi se denuncia o se renunció a los derechos de soberanía sobre las islas. Y esas leyes y esos pactos firmados con Gran Bretaña en Madrid en 1990 y después en Washington y en Londres fueron ratificados casualmente por la Constitución sancionada en 1994. Acá no se ausentó, no faltó ningún hijo de puta, estuvieron todos. Por eso es bueno, cuando hablamos de memoria, verdad y justicia, poner la memoria en verdad y justicia, no la completa que dicen los asesinos genocidas con el verso del doble demonio, la teoría de los dos, no, pero tú no, estoy hablando de la memoria real. ¿Sí? Y como último acto de su guerra absoluta, a esta Argentina, hija de la dictadura, consiguió borrar la memoria para que se los recuerde a ellos, los genocidas, ¿sí? Y aún así, como van a visitar los diputados libertarios, van a visitarlos y dicen, de vuelta a los genocidas, y se tapan toda esta historia de verdad, no la memoria verdadera, con el verso de estos hijos de puta. ¿Sí? Y así como unos verdaderos hijos de puta, pero se los recuerda también como cortina de la historia. Se los recuerda para poder poner una cortina de la historia. Sobre ellos tendría que haber caído el más absoluto y total de los silencios y la mayor explicación y maldición, sin desarrollar las causas de esta historia, solo la construcción histórica y sus consecuencias, porque con la cortina que hacemos, criticamos y sancionamos las consecuencias, pero no las causas. Y las causas, compañeros, son más abultadas y mayores que las consecuencias. Entre las consecuencias, como digo yo, 72.000 desaparecidos, no estoy hablando de joda. Pero estoy diciendo, vayamos a estar en las causas, porque vamos a encontrar a los verdaderos turnos que nos hicieron pelota la patria y el país. Pero no ocurre así constantemente porque hay un recuerdo de un terrible dolor, un recuerdo de las víctimas. Este recuerdo requiere el recuerdo de los victimarios, porque de lo contrario, ¿quién los mató? ¿Quién los torturó? Nadie, ¿no? Vean que solo cerca de 828 cuerpos identificados, de 1.647 restos de cuerpos hallados por el mejor cuerpo médico forense del mundo a 40 años de su creación en 1985, que es el Cuerpo Médico Forense de la Argentina. Loa, admiración absoluta, chapó a este grupo que es extraordinario. Sí ocurrió, sí, claro, pero cada vez que se los recuerda a los dos. Este es el problema. A la guerrilla y a los locos estos que armaron, a la extrema derecha y a la extrema izquierda, que armó
digamos, esta guerra civil, que en realidad fue terrorismo de Estado, ¿no? Porque una vez que corrieron el cuerpo la guerrilla, de frente Manteca le quedó el pueblo y reventaron familia por familia, ¿sí? Y yo creo que ha sido la realidad este periodo final del régimen que agoniza hoy, pero verdaderamente agoniza con Milei, pero que triunfó ganando la guerra del conocimiento que puso a este troglodita de Milei para poder ver si pueden reventar definitivamente el país. Nosotros que pensamos en sentido de totalidad y hacemos ideología histórica y doctrina actual, nos encontramos en shock frente a esta realidad sin continuidad histórica de su totalidad, ¿sí? Esto ocurrió también en orden a la actual mediocridad política, social y económica, y nosotros contemplamos un espectáculo que no es usual. El espectáculo de hoy es el resultado de la fractura, pero de la fractura sistemática de la sociedad argentina. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Y por qué ha ocurrido esto, no? ¿Tenía una intencionalidad el régimen de hacerlo o ocurrió por alegría propia, por casualidad? Y lo que ocurrió, ¿qué es lo que ocurrió? Primero, sepultar en la misma y miserable ausencia de memoria de conocimiento al pueblo argentino que tiene identidad peronista probada en su totalidad histórica y en su conjunto, y sustituirlo por una idea que es válida, ¿sí? Y no por su realidad histórica. Una idea mentada porque la televisión, los diarios y los medios de comunicación han alimentado esta memoria falsa, pero libre de inventar lo que el dueño del diario quiere, como decía Lenin. La verdad es la que imprime el dueño de la imprenta. Esto lo decía Vladimir Lenin. Y desde que la verdad también es un buen negocio, te cuentan lo que no te dará jamás ni soberanía política, ni independencia económica, ni justicia social. Desde que la verdad también es un buen negocio, te cuentan lo que no te dará jamás ni soberanía política, ni independencia económica, ni justicia social, como te la dio Perón. Y cuando la verdad y la memoria pasó a ser un buen negocio, la guerra de conocimiento, en la que estamos sometidos desde hace 48 años, es una inversión, desde 49 años, perdón, es una inversión para que el pueblo solo piense lo que está pensado, lo que se construyó para pensar. Para que solo el pueblo piense lo que se construyó mediáticamente para pensar. En los medios de comunicación, en los telediarios de noticias y en las redes sociales. De la misma manera que alimentaron con un aspecto el recuerdo de la tortura y de la muerte constantemente, y en esa misma medida intentaron ocultar nuestra verdadera memoria. La memoria del 24 de marzo de 66 se derroca al movimiento nacional peronista, que es la identidad del pueblo argentino. La memoria del 24 de marzo de 76 está depositada la derrota del movimiento nacional peronista, que es la identidad del pueblo argentino. Para no ser funcionales al régimen de mezclar la historia y vencer con mentiras al pueblo, ¿qué ha ocurrido con esto de la memoria, que en lugar de recordar a Perón, la presidenta Isabel destituida y al movimiento nacional peronista derrocado con la sangre y sacrificio de nuestro pueblo, solo han dejado acordarse, solo permitieron recordar a los muertos desaparecidos, que obviamente es importante que se los recuerde y que estén presentes siempre en nuestra memoria, con los secuestros de cárceles y las torturas. En esta guerra del conocimiento nos cortaron boletos solo por el dolor. Y hasta con la teoría de los dos demonios, que es otra teoría hija de puta, que permite que se los acuse con el dedo a aquellos que asesinaron al troglodita, asesino y criminal de Aramburu. Bien asesinado estuvo y está. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo, no? Pero que se entienda, no crean que estoy a favor del terrorismo de Estado, aún vigente de los torturadores. Esto sería estúpido y además hijo de puta, ¿no? Sino que creo que tanto ha sido el bombo sobre este asunto, que de lo único que se acuerda en estos tiempos, y de la Argentina real, que ya no existe, y nadie hace mención de esa Argentina real que perdimos.
de la Argentina, la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Porque saben que esa deuda externa, 5.188 millones de dólares, iba a ser cancelada ahí por junio, julio de 1976. Entonces no les convenía, y que para eso tuvieron que matar miles de pibes y pibas, manga dijo, ¿no? Por eso digo, nadie hace mención de estas cuestiones que provocaron reponer la Constitución del 49, llamar a elecciones y reformular el movimiento nacional peronista, pero se peleaban con Luder y Cafiero para ver cómo manoteaban el gobierno, se peleaban. Por eso en el 83, por el Pacto de Olivos, de Cafiero, Alfonsín y Viñones, la fórmula presidencial del peronismo volvió a ser Ítalo Argentino Luder y Diolindo Vitell, dos traidores más, socios del golpe de Estado el 24 de marzo del 76. Y nadie recuerda, porque nadie transmitió, nadie enseñó lo que verdaderamente pasó y fue. Que sí hubo masacre, sí la hubo. Y son más de 30.000 compañeros desaparecidos, porque ya lo acabo de decir, yo sostengo que fueron 72.000. Pero esa no es la Argentina total. Ese es el conocimiento recortado sobre lo que es la Argentina que crearon nuestros enemigos, los militares, genocidas y narcotraficantes, o sea, la Argentina de los hijos de puta, de los torturadores. Esa Argentina no la creó el Movimiento Nacional Peronista. Hubo que crear esa Argentina para derrumbar las chimeneas industriales de la economía real creada por Perón. Esta Argentina es enemiga de la memoria del Movimiento Nacional Peronista. Y como último acto de su guerra absoluta, esta Argentina, hija de la dictadura, consiguió borrar la memoria para que se los recuerde a ellos, solamente a los genocidas, aún así como unos verdaderos hijos de puta, ¿no? Pero se los recuerda también como cortina de la historia, ¿sí? Y sobre ellos tendría que haber caído el más absoluto y total de los silencios y la mayor execración. Pero no ocurre así constantemente porque, como hay un recuerdo de dolor intenso y terrible, y un recuerdo de las víctimas, este recuerdo requiere el recuerdo de los victimarios, porque de lo contrario, ¿cómo llegaron a ser victimarios? ¿A causa de qué, compañeros? ¿Sí? ¿Y quién los mató? ¿Y quién los torturó? Y no fue nadie. Sí ocurrió, sí, claro, pero cada vez que se los recuerda a los dos. Este es el problema, y yo creo que ha sido la realidad de este periodo. Que este gobierno quiere ahora instalar una segunda cortina, por la duda, porque esta ya se está agujereando, inventando la teoría de los dos demonios. Y este es el segundo peligro al que estamos sometidos si seguimos tapando la historia real. Final de un régimen que agoniza, pero verdaderamente agoniza, y que puso a este terrorista de Milei. Nosotros que pensamos en sentido de totalidad, hacemos ideología histórica y doctrina actual, ¿sí? Y esto ocurrió, y también en orden a la actual mediocridad política y social y económica. Y nosotros contemplamos un espectáculo que no es usual. El espectáculo de hoy es el resultado de la fractura, pero de la fractura sistemática de la sociedad argentina. ¿Cómo ha ocurrido y por qué ha ocurrido esto? Tenía una intencionalidad el régimen de hacerlo, y no ocurrió por casualidad, porque compró voluntad de las dos partes, la extrema derecha y la extrema izquierda. Tenía de hacerlo como ocurrió, no ocurrió de casualidad. Y lo que ocurrió que, primero, fíjense ustedes, sepultar en la misma miserable ausencia de memoria, de conocimiento al pueblo argentino que tiene identidad peronista en su conjunto de su totalidad histórica, y sustituirlo por una idea, solamente, una idea de las víctimas y los victimarios, y no por su realidad histórica. Una idea mentada, porque la televisión, los diarios, los medios de comunicación han alimentado esta memoria incompleta, pero sí libre de inventar que el dueño del diario o que el diario quiere comunicar. De la misma manera, y en esa misma medida, intentaron ocultar nuestra verdadera memoria, la de los años felices, la de los años en que con
con que Juan Domingo Perón, Eva Perón y Isabel Perón, aprendimos de que la felicidad es posible, con esfuerzo, pero sin sacrificio, es decir, sin injusticia social, porque ambas tendencias, de la izquierda, de la ultraizquierda y la ultraderecha, no se diferencian, por eso hacen acuerdos, compañeros. Por eso hay quienes dicen que además la ESMA, el centro de detención de la ESMA, no solo estuvo administrado por militares, ¿entiende, no? ¿Ah? Pero para eso, en un momento voy a convocar a 2 o 3 testigos de una charla que tuvimos en la vuelta con uno de los comandos de la cúpula de los grupos armados, para que den testimonio, no sea yo el único loco que dijo este personaje, den testimonio de lo que dijo este hombre, ¿no? Sobre la ESMA y quiénes estaban administrada la ESMA. Para poner un poco de claridad en esta oscuridad de cortina, ¿sí?, que te tira a las víctimas por la cabeza, obviamente están siempre presentes en el pensamiento. Por eso, a veces cuando yo decía que las víctimas de la dictadura, para mí, modo de ver, vuelven a mi memoria, están presentes en mi memoria con lo que hicieron, no por el hecho lamentable de su asesinato y desaparición, sino por la militancia que tenían. Pues, ¿saben por qué? Porque en los años 70, los compañeros jóvenes, yo era en esa época, con 20 años, estábamos militando las vísperas de los diseños de un país que estábamos construyendo, no que íbamos con teorías, versos y sanatas, a ver si mañana te doy un plan social y te sumás a la olla popular en la villa que están todos cagados de hambre, porque ¿saben qué pasa? Estos muchachos, la oferta política que hacen, los planes, los movimientos sociales y eso, la oferta política que hacen es la esperanza. Y como la esperanza no tiene fecha de vencimiento, no tiene valor económico, nadie está exigido a cumplir con nada, es la esperanza. Por ahí se da, por ahí no se da, pero tiene la esperanza de que se puede dar. Y así gobiernan el país, con la esperanza que es un verso, mientras se llena de plata por otros lados. No hay ninguno dirigentes sociales que estén en la pobreza terminal. Algunos boludos como nosotros sí, pero ellos no, ellos viven muy bien, Entonces, cuando te trafican la ilusión de tu vida, de tus hijos, de tu familia, con la esperanza, la verdad que es una escaputez que viene derivada, destilada del golpe de Estado de 1970. Ahí nos instaló el modelo de la esperanza. Esta memoria es la que nos permitió sobrevivir a algunos, como yo, de los libertadores fusiladores, y a los que lo siguieron, y es la que nos demuestra que con trabajo y organización puede ser posible nuevamente, ¿sí?, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Desde el justicialismo peronista de este programa, saludamos al Movimiento Nacional Peronista, abrazamos con el corazón en la mano, con el corazón peronista, a todos los compañeros presentes, que están siempre presentes, de esas víctimas de esa guerra antiperonista, siempre presentes, estas víctimas de esta guerra antiperonista, de los de acá, los que estamos vivos y sobrevivientes, y de los que se fueron al comando celestial. Con un solo saludo, mando un abrazo de todo corazón y le digo, ¡viva Perón, carajo! Y entonces hicimos una pausa musical para escuchar precisamente a León Gieco cantándonos esto que pasa con la memoria. Gracias.